Estimados alumnos, muy buenas noches. A nombre del Instituto Panamericano de Empresas y Negocios, reciban un cordial saludo. En esta oportunidad, y siendo ya la hora programada, vamos a iniciar nuestra capacitación sobre las modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Como ustedes saben, en el marco de la delegación de facultades hacia el Poder Ejecutivo, este ha dado todo un paquete de normas y de modificaciones a distintos instrumentos de gestión, códigos, reglamentos y marcos generales que van a permitir mejorar la gestión del Estado, la gestión a nivel administrativo, a nivel de judicatura, a nivel del Ejecutivo propiamente dicho, y también a nivel del bienestar que deben entregarle a la ciudadanía y a la población. Lo primero que vamos a hacer, por favor, es confirmar que el audio y la pantalla sean legibles, que puedan escuchar y que se pueda visualizar efectivamente el material de trabajo. ¿Sí? ¿Pueden confirmar, por favor, que pueden ver la pantalla y que el audio es legible? Ok, bien. Entonces, en esta sesión, gracias, ok, muchas gracias. En esta sesión vamos a aprender de una manera bastante rápida. Entiendan que por el horario y la extensión de la sesión no vamos a poder profundizar en todos los tópicos que han sido modificados. Sin embargo, vamos a hacer un barrido general respecto a los temas más saltantes y dar algunas alertas sobre los principales cambios que se están presentando. Recuerden que esta modificación reglamentaria a nivel del Decreto Supremo recientemente publicado recién ha entrado en vigencia. Por consiguiente, mucha de la casuística que se va a encontrar en el día a día recién está realizándose, recién se está ejecutando y va a haber todavía un espacio de tiempo en el cual se van a presentar un montón de problemas. Esto es más o menos haciendo una comparación como el lanzamiento de un software. Cuando uno lanza un programa o cuando uno lanza una aplicación, obviamente esta tiene un periodo en el cual va mejorándose, va presentándose cierta casuística en la realidad. Lo mismo va a ocurrir con este marco normativo nuevo. Lo hemos esperado en realidad con mucha expectativa y ahora que hemos podido presenciar ya la publicación del nuevo reglamento, estamos deseosos también de ver todas las mejoras a nivel de gestión pública que va a permitir alcanzar. Muy bien. El marco general de la gestión de compras públicas hay que recordar que está focalizado, está segmentado a poder atender el abastecimiento en las entidades que componen la administración pública. ¿Qué quiere decir esto? Que la gestión de compras es un elemento muy importante para el Sistema Nacional de Abastecimiento. El abastecimiento en general es más que solamente comprar, es más que simplemente contratar. El abastecimiento como tal es toda la cadena de provisionamiento que el Estado requiere para poder atender y cumplir con sus fines públicos. Léase también allí el almacenamiento, el control, el registro, la catalogación, todas estas actividades que ayudan a consolidar los objetivos y las metas institucionales. En la pantalla nosotros podemos ver los tres elementos, los tres objetos contractuales más comunes de la adquisición y contratación estatal. Hay un primer elemento que es algo tangible, algo que uno lo puede identificar, que lo puede cuantificar, lo puede diferenciar, lo puede distinguir, que lo puede tocar y se le conoce como bienes. Son estos objetos contractuales que uno por lo general los adquiere o los alquila, los contrata para poder cumplir con ciertas actividades que se realizan. Insisto, son tangibles, son elementos que uno los puede tocar, los puede cuantificar, son observables. Del mismo modo, tenemos otro objeto contractual que es un intangible, digamos, ¿no? No es material. Sin embargo, por una serie de documentos, de procedimientos, yo puedo dejar evidencia de que algo ha sido realizado. Por ejemplo, si yo encuentro un aula o un ambiente, un área, una oficina sucia y contrato el servicio de limpieza o de acondicionamiento, luego, por medio de fotografías, de documentos, de un expediente administrativo o de cualquier otro material que permita evidenciar que algo se ha realizado, voy a poder identificar que ha habido un cambio, que ha habido una transformación en el ambiente. Por ejemplo, pueden haber construido un piso más,
lo voy a evidenciar con una fotografía, con el metraje del ambiente en el cual estoy trabajando. Si estaba sucio y ahora está limpio o está pintado, voy a poder por medio también de la inspección, de la visita, de la vista, voy a poder corroborar que ha habido un cambio en el color de la pintura, en el color de los acabados. Sin embargo, los servicios como tal son no tangibles, no se pueden, digamos, percibir o materializar como los bienes, pero son el otro objeto contractual y se dividen en servicios en general y servicios especializados. Finalmente, un tercer objeto contractual, que es el que involucra la mayor cuantía dineraria y también el mayor impacto en la gestión estatal, son las obras. En estricto, las obras son una mezcla de bienes más servicios, como lo vamos a ver dentro de un momento. Pero son estos objetos contractuales los que distinguen toda la gama de posibilidades que tiene el Estado. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades de la población, para cumplir con sus metas institucionales y, por qué no decirlo, para lograr la ejecución de las políticas públicas y el alcance del bienestar social, que es lo que busca en fin último el Estado. Muy bien. La gestión logística tiene un asidero, tiene un elemento distintivo desde el marco constitucional. Si nosotros nos ponemos a pensar, estamos en una república democrática, social, independiente y soberana. Y esta se traslada también en todo el estamento que organiza la administración pública. Tenemos un Estado que es único e indivisible, tenemos un gobierno que es unitario, representativo y descentralizado. Y gracias a estas características, lo querramos aceptar o no, también se distingue la gestión logística, porque por ejemplo, los ministerios hacen transferencias de presupuesto para que se puedan atender a nivel regional, a nivel jurisdiccional, las metas institucionales y públicas que se estimen para los niveles locales, provinciales, regionales o a nivel nacional. Del mismo modo, el carácter representativo se traslada a todos los niveles de gobierno. Tenemos un parlamento a nivel nacional, un consejo regional y un consejo municipal, que son órganos deliberantes dentro de la estructura estatal. Las decisiones también se toman a los distintos niveles de gobierno. A cada entidad hay un titular, que es el máximo representante de la decisión. A nivel nacional tenemos al presidente de la República, a nivel ministerial tenemos a los ministros que manejan cada una de las carteras y sectores. A nivel de los gobiernos regionales tenemos al gobernador regional, a nivel de las municipalidades tenemos a los alcaldes. Entonces, toda la gama constitucional, todo el apartado jurídico, político de nuestra república también se traslada a las acciones de la gestión logística y de todos los sistemas administrativos. También se centralizan algunas decisiones, también se trabaja de manera coordinada con sistemas administrativos. Así que la gestión constitucional, el marco legal, el marco existencial para una república, para el Estado, para la administración, también está en los sistemas administrativos. Por ejemplo, aquí tenemos el organigrama del Estado peruano, lo pueden ver en cualquier portal del Estado, y ahí vemos un poco el desglose, ¿no? Si mi institución pública se encuentra dentro del organigrama del Estado peruano, forma parte de la administración pública, ¿no? Por ejemplo, tenemos en cuanto al Poder Ejecutivo, al Gobierno Nacional, a la Presidencia de la República, al Consejo de Ministros, que se compone de todos los ministerios, y a la Presidencia del Consejo de Ministros, que es la que tutela o dirige este consejo. Y en cada ministerio tenemos organismos ejecutores, especializados y demás. A nivel de gobierno local, la otra extensión del Poder Ejecutivo, tenemos las municipalidades provinciales y las distritales. Y las distritales se componen del Consejo Municipal, de la alcaldía y de las empresas municipales de distinto nivel. Igual tenemos en el caso del Poder Judicial, en el caso del Poder Legislativo y en el caso de los organismos constitucionalmente autónomos. ¿A qué queremos llegar? Si una entidad se encuentra o forma parte del organigrama, hay una muy alta probabilidad de que tenga que utilizar la Ley de Contrataciones del Estado y toda la gama de los sistemas administrativos. Por ejemplo, tú me dirás, la Municipalidad de Charati, ¿qué nivel tiene? Mira, está al nivel del gobierno local, puede ser una provincial, podrá ser una distrital, está por acá. Entonces aquí saldrán toda la gama de municipios que componen el brazo ejecutivo de la administración pública. El Congreso de la República, ¿dónde está? Está por acá, forma parte del organigrama del Estado peruano. El Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, ¿dónde están? Están por acá, entonces también forman parte. Y como forman parte del Estado peruano, deben utilizar
todos los instrumentos de gestión, el marco legal y los sistemas administrativos, ¿no? Por eso es que nos ayuda un poco a ubicarnos y entender que la Constitución es el fundamento de muchas cosas, incluida la gestión estatal y la compra pública. En esta pantalla podemos ver el conjunto de diversas entidades e instituciones públicas y empresas públicas que se encuentran adscritas a la administración, ¿no? Tenemos a nivel de ministerios, tenemos a nivel de organismos reguladores que son especializados, tenemos empresas públicas, tenemos organismos constitucionalmente autónomos, tenemos gobiernos regionales, un municipio por ahí, empresas públicas y demás. Todas estas entidades forman parte de el Estado peruano, por consiguiente, utilizan los sistemas administrativos. La contratación estatal, en términos genéricos, es importante porque nos ayuda a muchas cosas, a valorizar un presupuesto, a ejecutar procedimientos de contratación, a determinar procedimientos para el plan anual, a identificar mis metas, a valorizar mi presupuesto para poder lograr mi fin público para el cual he sido creado o concebido, a ver mis existencias del almacén, a hacer un inventario físico de mi patrimonio, a cumplir con las funciones que el Estado me ha asignado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la contratación pública, la compra estatal como tal, es una política pública importantísima que permite efectivizar los fines y metas del Estado. Muy bien. A ver, dice, no sale la imagen. Por favor, en estos casos traten de actualizar la pantalla. Recuerden que esta sesión es en vivo. De repente es un tema de la banda o del internet. En este caso arreglen actualicen la presentación y cualquier inconveniente ahí tenemos nuestro soporte que les estará ayudando. Bien, ahora vamos a entrar ya de lleno al marco de modificaciones. Nosotros sabemos que el año 2014 se publicó la ley, la 3022.5. Tuvimos que esperar hasta el 2015 para que saliera el primer reglamento, salió en diciembre, fue casi un regalo navideño para los logísticos, ¿no? Y entró en vigencia en el siguiente año, el 2016, y trajo toda una gama de cambios, ¿no? Porque ya incluíamos la planificación estratégica como un elemento muy importante dentro de la gestión estatal. También incluíamos las actuaciones a nivel de la planificación, aportaba un poquito el tema de la integridad, la honestidad, la moralidad. Se cambiaban los tipos de procedimientos, se hacía más ágil la compra estatal, se buscaba agilizar los procedimientos, tomar decisiones efectivas, encontrarle solución a problemas tan antiguos como qué pasaba cuando tenía que resolver un contrato, qué opciones tenía cuando quedaban prestaciones por ejecutar, etcétera, etcétera. Sin embargo, esto no fue suficiente. Necesitábamos todo un paquete adicional de reformas que permitieran lograr que el gestor, que la entidad pública como tal, pudiese obtener productos adecuados, pudiese gestionar sus necesidades de manera oportuna y lograr que los contratos alcancen el fin público que se necesita, ¿no? Entonces, en esa medida se sacó un primer paquete de reformas con la delegación de facultades. Nosotros la vimos con la publicación del decreto legislativo 1341. Este decreto modificó la ley de contrataciones, la que estaba vigente en ese momento, que era la 3022.5, y señaló que entraba en vigencia automáticamente un par de artículos referidos un poco a lo que eran los actos de corrupción. En ese marco mejoraba un poco la gestión del abastecimiento estatal. Las otras modificaciones tenían que esperar todavía hasta la publicación y entrada en vigencia del reglamento. Este reglamento fue publicado el día 19 de marzo con el Decreto Supremo 56/2017 EF y buscó articular toda la reforma que traía el decreto legislativo, el 1341, y las propuestas para la agilización y la transparencia de la compra estatal.
Hoy por hoy tenemos un reglamento que, lejos de ser perfecto, porque ningún marco legal es perfecto, lejos de ser perfecto, es más dinámico, es más expeditivo y se focaliza ya más en el resultado, no tanto en el procedimiento, sino en el resultado, en la obtención y en el poder que se le otorga a los funcionarios y a los servidores para poder dirimir y gestionar las compras que realiza su institución, para poder solucionar controversias, para no perder tiempo en ejecución de contratos, en implementación de servicios, en infraestructura pública y para poder lograr lo que durante tanto tiempo hemos buscado, que se satisfagan las necesidades de manera oportuna, en buenas condiciones de precio y calidad y atendiendo los fines para los cuales las entidades han sido concebidas y creadas. Este marco de modificaciones recientemente ha entrado en vigencia esta semana, como bien lo sabemos, y ha generado todo un boom de expectativas porque tenemos ya nuevas directivas que me imagino ustedes como operadores logísticos y proveedores ya están leyendo. Ya saben las mejoras también a nivel de el procedimiento de certificación, las propuestas en los acuerdos marco, los cambios en el tema de las calificaciones, la evaluación, las declaraciones nuevas que se van a tener que presentar a razón de del principio de integridad, la moralidad, los actos de corrupción, el deber de colaboración, las modificaciones que hay a nivel de la supervisión para el caso de obras, los requisitos adicionales para los contratos de obra pública, etcétera, etcétera. Es decir, hay toda una gama de modificaciones que, si bien no impactan directamente en la gestión del ciudadano, porque obviamente estas son a nivel procedimental, estas no son para que el ciudadano se inmiscuya directamente en la compra, pero sí para que obtenga servicios, bienes y obras de manera oportuna y para que vea que su bienestar, que es lo que busca el Estado, se alcance de una manera rápida y efectiva. Vamos a ver, como les digo, a grandes rasgos las modificaciones que se están trayendo y todo el marco de alertas que ustedes como operadores, como contratistas y como proveedores deben también tener en cuenta. Muy bien. Nosotros sabemos que este es el marco vigente, el marco actual, ¿no? La ley la 3022.5, el decreto suprema 350/2015F, pero ya han sido modificados, ¿no? Tenemos el decreto legislativo 1341 que modifica la ley y el decreto supremo el 56/2017 que modifica el reglamento. El OCE sigue teniendo la tutela de interpretación de la normatividad. Emite pronunciamientos para dirimir problemas en un proceso de contratación, emite opiniones cuando le hacen consultas sobre la normativa y aclara ciertos temas que pueden ser complicados, emite comunicados con información relevante y brinda formatos sobre la documentación y los procedimientos. Adicionalmente al OCE, también se creó, el año ya 2016 entró en operación, Perú Compras, que es la central de compras públicas. Es el otro brazo articulado del abastecimiento público, de la contratación estatal, que es el que se encarga de ver, por ejemplo, los temas de las fichas para la subasta, las fichas de homologación, los acuerdos marco, las compras corporativas, tanto con administración delegada como las compras corporativas obligatorias y facultativas, etcétera, etcétera. Entonces, se encarga de ver procedimientos técnicos especializados dentro de la compra estatal, mientras que el OCE sigue manteniendo la gestión de los riesgos, la interpretación normativa y la tutela de la norma de contrataciones del Estado y su reglamento. Muy bien. Recuerden que en el marco de la contratación estatal, chicos, no basta solamente con leer la ley, el reglamento y sus dos modificaciones que han tenido, el decreto legislativo y el decreto supremo. También deben, si quieren volverse especialistas y ahondar, profundizar un poco los cambios, ver qué novedades van a traer, tienen que leer también todo el grueso de opiniones, todo el grueso de pronunciamientos que estén asociados a lo que ustedes necesitan en su día a día. Por ejemplo, el tema de las visitas de inspección. Por ejemplo, el tema de si la autoconstrucción
por ejemplo, puede ser válida para acreditar experiencia. El tema si es material médico, igual resoluciones de ese tipo, ¿no? Cuando entran determinados productos, qué condiciones son, qué tipos de registros se necesitan. En el caso de que seas operador, también te van a ayudar mucho los formatos y los documentos y las modificaciones y los comunicados, porque te traen información relevante sobre lo que tienes que hacer en tu día a día. Oye, ¿cómo debe presentarse una especificación técnica de un bien? Oye, ¿cómo presento el requerimiento? ¿Qué componentes debe tener? Y si en caso te quedan dudas, recuerda que la gama de entidades que pertenecen al Estado es bastante variada. Si tú ingresas a los portales públicos, puedes ver las diferentes directivas que tienen los ministerios, los organismos ejecutores, los organismos especializados. Algunos tienen, por ejemplo, elementos en sus directivas que les permiten hasta identificar cómo se selecciona un miembro del comité de selección o, por ejemplo, cómo se pide un requerimiento. Hay entidades que tienen hasta protocolo de pago ya en directivas, en manuales de procedimiento, que les permiten efectivizar un poco los mecanismos que están plasmados en la ley. Cumplen con los plazos, atienden, guardan la documentación. Hay otras entidades donde se maneja todo a nivel digitalizado, o sea, hay expediente ya administrativo a nivel digital, hay requerimientos que se hacen a nivel digital y eso les permite, insisto, efectivizar y hacer más ágil la gestión estatal. Muy bien. Sin embargo, con todo esto todavía te quedas pequeño, porque la compra pública es más que esto. La compra pública también te obliga, seas proveedor, seas contratista, seas participante, seas operador logístico, seas titular de entidad, seas miembro de comité, la gestión logística te obliga ¿a qué cosa? A saber también parte del Código Civil en lo que responde a acto jurídico y a contratos, porque hay parte de la regulación en compra estatal que pertenece o tiene cierta casuística con este instrumento que es el Código Civil, que regula relaciones entre privados, entre particulares, pero que también de manera supletoria son aplicables a la compra estatal. Del mismo modo tienes que aprender la parte que corresponde a los delitos en la administración pública si es que eres funcionario y también si eres contratista para ver a qué puedes estar expuesto, el Código Penal. Tienes que aprender también las normas técnicas que regulan los objetos contractuales, ¿no? Los reglamentos y en algunos casos también empaparte de cierta jurisprudencia para saber cómo solucionar y gestionar controversias en determinados contratos. Como pueden ver, la gestión logística es una de las actividades más completas dentro de la administración del Estado. ¿Por qué? Porque obliga a que un buen operador, un buen gestor, no solo conozca de la ley de contrataciones, sino también conozca de los otros sistemas administrativos. ¿Se imaginan si un logístico no supiera cómo es el procedimiento del ciclo de gasto? No podría saber en qué momento atender requerimientos, en qué momento efectivizar compromisos, cuándo dar pase al devengado, al girado o al pago. O cuando a partir de una modificación presupuestal de repente tendría que generarse también una modificación a su plan anual de contrataciones. ¿Se imaginan si un operador logístico no conociera los documentos a nivel tributario y de pagaduría? No sabría de repente identificar si el comprobante de pago es válido, si corresponde al contrato que se ha celebrado. ¿Qué pasa cuando no lo firman? ¿Qué pasa cuando no incluyen el detalle del importe? ¿Qué pasa cuando está a nivel genérico? ¿Qué pasa cuando un comprobante de pago dice una cosa y el contrato dice otra? ¿Qué pasa cuando la factura o la boleta o el comprobante que se presenta es de determinada persona y el contrato ha sido celebrado con otra? Entonces, la gestión logística como tal aporta muchas cosas. Aporta elementos claves para el proceso íntegro de la gestión estatal, para que esa entidad alcance y satisfaga la misión y la visión que se ha propuesto, para que cumpla con sus fines públicos y para que le brinde bienestar a la población. Por eso es que ustedes como operadores, como contratistas, deben sentirse orgullosos de esa labor y de esa misión que cumplen respecto al Estado y a la población y el bienestar que nos brindan. Los sistemas administrativos ya sabemos que buscan el uso eficiente de los recursos públicos. El Estado, digamos que estos son como las áreas especializadas, ¿no? Imaginemos en un hogar. En un hogar, difícilmente una sola persona hace de todo, ¿no? Por mucho que digamos que las mamás siempre hacen de todo, difícilmente es que ellas suman todas las actividades de la casa. En la casa, pues,
Hay actividades especializadas como por ejemplo puede ser la reparación del techo, mientras que los padres salen a trabajar, a veces la mamá o la empleada se queda haciendo el quehacer, el lavado. Si hay que contratar más personal, se dirime, ¿no? En nuestros padres dirimen y dicen, sí, mira, va a haber este ahorro. Se maneja también el presupuesto familiar, se ven opciones de inversión, opciones de crédito, etcétera, etcétera. Lo mismo que ocurre en una familia, quizás de una manera no técnica, ocurre en el Estado. Pero como el Estado maneja recursos que son de todos y requiere ciertos filtros y ciertos protocolos, se ha organizado y se ha estructurado en base a marcos legales y a sistemas administrativos. Hay una área, hay un sistema que se encarga de dotar de personal a las entidades públicas y es el sistema de gestión de recursos humanos. Hay un área que se encarga de captar los recursos y de hacer los pagos, ¿no? Que es el área de tesorería. Hay un área que se encarga, un sistema administrativo que se encarga de programar nuestros ingresos, nuestros gastos, proyectar operaciones de crédito, hacer modificaciones, mantener el registro anual y demás, que es el área de presupuesto. Hay otra que se encarga de ver las operaciones de deuda, que es el Sistema Nacional de Endeudamiento. Hay uno que se encarga del registro de todas las operaciones, que son el Sistema Nacional de Contabilidad. Hay otro que se encarga de ver la inversión y de la infraestructura pública. Se llamaba SNIP, ahora es Invierte Perú, el módulo de programación multianual y de inversiones. Hay uno que se encarga de que todo lo que realiza la entidad esté alineado a los objetivos del Plan de Desarrollo Nacional, a los objetivos sectoriales, a los objetivos institucionales, que es el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, etcétera, etcétera. Y hay un sistema especializado que es el que se encarga de la provisión, de la dotación de los bienes, servicios y obras que requiere las entidades públicas para poder lograr sus fines, de la dotación, del abastecimiento. Y aquí hay una alerta porque el abastecimiento es más que la compra estatal. No podemos decir que el OCE regula el Sistema Nacional de Abastecimiento, porque eso es falso. El Sistema Nacional de Abastecimiento es un conjunto de procesos técnicos que van mucho más allá de lo que realiza el OCE. Por eso es que está esta alerta. ¿Y por qué aparecen acá algunos logos o algunos símbolos? Porque cada sistema administrativo tiene un ente rector, tiene un ente que lo tutela, que es el que se encarga de dar las pautas o los lineamientos. En este caso, por ejemplo, para recursos humanos es servir. En el caso de que es presupuesto, tesoro, endeudamiento, contabilidad, bueno, ahora es programación multianual de inversiones, es el Ministerio de Economía. En el caso del planeamiento, ese plan. En el caso de la defensa judicial del Estado, el MINJUS, bueno, tiene su secretaría especializada. El Sistema Nacional de Control recae en la Contraloría. Y cada uno de estos se encarga pues de elaborar directivas, lineamientos, modificaciones para hacer más ágil la gestión estatal en general. Muy bien. Cuando hablamos de compra pública, por lo general decimos licitaciones y concursos. Eso ya lo tenemos en la mente, lo tenemos grabado. Es un dilema casi de nacimiento que uno cuando ya está metido en el tema de los contratos con el Estado, lo tiene ya en la cabeza. ¿Y por qué? Porque han habido tantas modificaciones y todavía no desaparecen los concursos y las licitaciones. Es una pregunta que un día me hacían en una charla. Pues fácil, porque la licitación y la contratación, digamos, vía contrata, así como los concursos públicos, están en el marco constitucional. Mientras estén en el marco constitucional no van a poder modificarse, no van a poder desaparecer. Y vamos a ver lo que dice literalmente la Constitución. Artículo 76, obligatoriedad de la contrata y licitación pública. Las obras, ahí está el objeto contractual, obras y la adquisición de suministros con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata, es decir, por ejecución presupuestaria indirecta, y licitación, así como también la adquisición o enajenación de bienes. Ahí ya tenemos la licitación, la modalidad que sería obras por contrata, otro objeto contractual que son las obras y el otro objeto contractual que son los bienes, ¿no? Y la licitación se usa para obras y para bienes. Mientras que la contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala la ley de presupuesto se hace por concurso público
Ahí está el otro objeto contractual y el otro tipo de procedimiento. La ley establece el procedimiento, las excepciones y las respectivas responsabilidades. Entonces, en el marco constitucional ya está amparado el uso de los procedimientos de contratación y también, en buena cuenta, los objetos contractuales. Así que va de la mano con el marco legal específico, especial de la compra estatal. El ámbito de aplicación. Bueno, nosotros ya sabemos que el ámbito de aplicación en el marco de la norma tiene tres elementos, uno subjetivo, uno objetivo y uno temporal. El subjetivo es quienes la usan, las entidades. Todas las entidades que están sujetas a la administración pública usan la ley de contrataciones. Un marco objetivo, ¿para qué se usa? Para contratar, adquirir o comprar bienes, servicios y obras que sean pagados con fondos públicos. ¿Y en qué línea temporal se utiliza? Se utilizará a partir de la entrada de vigencia de las modificaciones hacia adelante, porque es más o menos el mecanismo de la modificación. Cuando se modifica una norma, de manera automática no es que todos los procedimientos, incluso los iniciados con anterioridad, pasen al nuevo marco legal. No, se respeta. Lo que se empezó con una ley anterior se va a mantener con esa ley hasta que acabe. Y lo nuevo que se vaya a convocar o contratar sí tiene que respetar esta nueva instrucción legal o marco especial. Muy bien. Los principios en genérico, que es uno de los elementos con los cuales vamos a empezar, son aquellos postulados que me permiten actuar de manera correcta, que me permiten interpretar las cosas y saber si estoy obrando bien. Aquí en la pantalla ahorita, por ejemplo, tenemos una parte de los sistemas administrativos. Muchos han cambiado, si se dan cuenta, pero todos tienen principios. La Ley de Procedimiento Administrativo General, también modificada recientemente por un decreto legislativo, tiene principios. La Ley del Sistema Nacional de Control tiene principios. El decreto legislativo 1017, la antigua Ley de Contrataciones, tenía principios. La Ley Marco de la Administración Financiera tiene principios. El Sistema Nacional de Presupuesto, Contabilidad, Endeudamiento, Tesoro tienen principios. Todos los sistemas administrativos tienen principios, han tenido principios y tendrán principios, porque les permiten interpretar, dirimir, actuar de una manera correcta lo que se busca con cada norma, con cada sistema administrativo. Vamos a ver. En la antigua norma teníamos todo el grupo de principios que podemos ver aquí a la izquierda. Con la 3022.5, que era la nueva ley de contrataciones, se redujo un poco, ¿no? Se redujo un poco la gestión de los principios. Sin embargo, a pesar de que se redujo, no es que hubieran desaparecido, sino que estaban ya inmersos en algunos elementos que hemos venido desarrollando. Por ejemplo, con la 1017 aparecía el principio de promoción de desarrollo humano y el de sostenibilidad ambiental. Y con la 3022.5 apareció sostenibilidad ambiental y social. En buena cuenta, la promoción del desarrollo humano es eso, es garantizar la sostenibilidad social, es garantizar el bienestar de la población y también el equilibrio entre los recursos que gasta y la potencial calidad y estilo de vida que se le puede brindar. Entonces, si se dan cuenta, no es que los principios desaparecieron, sino que por conveniencia, digamos, por articulación, pasaron a ser concebidos con una nueva interpretación, con un nuevo esquema que es acorde, por ejemplo, con lo que busca la gestión pública, ¿no? La nueva gestión pública. Muy bien. Llegó la reforma, llegó el decreto legislativo 1341 y se incorporó a los 9 principios que ya estaban vigentes, se incorporó uno nuevo, el principio de integridad. Y este principio es uno de los que ha motivado la mayor cantidad de reformas dentro del reglamento. ¿Saben por qué? Porque ha buscado que el actuar a nivel logístico, a nivel contractual, a nivel de proveedores, a nivel de funcionarios, de áreas usuarias, sea probo, sea diligente, sea honesto y que busque eliminar los actos de corrupción. Muy bien.
La gestión de compras involucra a toda la entidad en estricto, al área de almacén, al área usuaria, a la unidad de presupuesto, a logística o a LOE como le llamamos, al titular de la entidad, a la unidad de tecnología de información o sistemas, a la unidad de recursos humanos, a todos, a todos. Y es por ello que la gestión de compras es un elemento muy importante para poder ver el rendimiento y la calidad de las instituciones públicas. Porque gracias a este tema que es el abastecimiento público, nosotros podemos ver si una entidad cumple cabalmente con las funciones y el presupuesto que se le ha asignado para brindarle bienestar a la población. Son estos dos brazos, la unidad de recursos humanos y la unidad de abastecimiento logística de una entidad, la que dan vida a la administración pública. Una le dota de capital de recurso humano para poder realizar sus actividades. La otra le dota de bienes, servicios y obras para poder cumplir, para poder atender y satisfacer las necesidades de la población. A ver, vamos a ver un ratito las preguntas en el portal. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, la pantalla. Buenas noches, si se ve y se escucha bien. Sí, todo ok. Gracias, gracias chicos. Por favor, arreglen el audio. Ya les he indicado que este tema, digamos, es por un tema de soporte. Recuerden que esta sesión es en vivo, por consiguiente, si su ancho de banda, su internet fluctúa o si de repente tienen abiertos muchos programas, obviamente va a bajar la calidad del audio y de la presentación. Así que traten ustedes de manejarlo. Si no se escucha el audio, traten de actualizar la pantalla. Caso más grave, por favor desconéctense y vuelvan a ingresar. Esta sesión está siendo grabada, así que al finalizar luego la van a poder acceder, ¿ya? No hay ningún problema. Por ahí vi el tema de los materiales. Bueno chicos, los materiales se les va a mandar al finalizar, cuando rellenen la inscripción, la ficha de inscripción de actualización de datos, se les va a pedir ahí su correo electrónico y también se les va a brindar el material. ¿Listo? Entonces creo que estoy atendiendo por ahí todas las preguntas. Buenas noches Arquímedes, Ana, Rolando, mucho gusto, igual Jennifer. Vamos a continuar. Muy bien, ya hemos visto a grandes rasgos que las modificaciones han tratado de incorporar cambios para agilizar la compra, ¿no? Ya no para centrarse en el procedimiento, el pasito a pasito, no. Ahora es ver el resultado, es ver que lo que obtengo, lo que contrato, lo que logro, satisfaga el requerimiento y atienda y garantice el bienestar de la población. En ese marco, la ley sigue hablando de los tres objetos contractuales, de los bienes, de los servicios y de las obras, ¿no? Y las ha distinguido y las ha esclarecido en algunos casos. Por ejemplo, con la modificación del Decreto Supremo 056-2017, incluso se están incorporando algunas definiciones nuevas, ¿no? O están actualizándose otras. Así que es importante que ustedes también lo revisen. Vamos a ver, ya hemos visto que los objetos contractuales son tres, bienes, servicios y obras. Hemos visto que los servicios se clasifican en servicios especializados y servicios en general. Y los servicios especializados pueden ser también servicios especializados en general, consultorías en general o consultorías de obra. Y las consultorías de obra también se convocan para dos tipos de consultorías en particular. En el caso de los bienes, el reglamento en específico habla de bienes y habla de contratos de suministro. A los suministros los caracteriza una particularidad, la fungibilidad. ¿Qué es esto? Quiere decir que cuando uno utiliza un suministro, este ya no puede regresar a su estado original. Ustedes se imaginan, por ejemplo, cuando uno consume el agua de mesa o el agua embotellada, una vez que la toma, ya el agua no puede regresar a su estado original. Esa es una característica de los suministros y de los contratos de suministro, que en realidad son la entrega periódica de ciertos bienes que pueden ser fungibles o de alta demanda. Mientras que las obras, acá tienen dos asteriscos porque tienen una particularidad. Yo les he venido contando que las obras son una mezcla de bienes más servicios. Vamos a ver. Las consultorías de obra pueden ser en estricto para elaborar expediente técnico o para supervisar obra, ¿no? En algunas se exige cierta experiencia, en las otras un poquito más, porque se entiende que requieren más expertise. Las obras que realiza el Estado son obras de tipo público. Por consiguiente, implican desembolsos, dinero, recursos del Estado. Son una mezcla de bienes más servicios. De acuerdo al anexo de definiciones, hay 5 elementos para poder identificar a las obras. Deben incluir materiales,
equipos, que son bienes, si se dan cuenta, ¿no? Los materiales y los equipos son bienes, cosas tangibles. Y también deben incluir dirección técnica, expediente técnico y mano de obra, que son servicios en realidad. La dirección técnica es aquel profesional que presta sus servicios y dirige, ¿no? Hace el desarrollo del plantel técnico dentro de la ejecución de la obra. El expediente técnico, ¿quién lo elabora? Igual, un consultor especialista en diseño y elaboración de expedientes técnicos. ¿Y la mano de obra qué es? Es aquel grupo de personas, el capital humano, que me permite ejecutar, realizar la obra. Porque en definitiva, una sola persona no podría construir pues todo un puente en el plazo programado de una obra. Esto en estricto es la mezcla de bienes más servicios que brindan, ¿qué cosa? Una obra pública. Sin embargo, por un tema de facilidad técnica, el reglamento y la ley y el SEACE, que es el brazo operativo, el sistema, el aplicativo, ha permitido distinguir los objetos contractuales. Ustedes cuando hacen registros en el SEACE van a poder identificar que de un lado registran obras, de un lado registran consultorías de obra, servicios en general y bienes. Eso digamos para facilitar un poco el registro de los objetos contractuales. Muy bien, los requerimientos nacen identificando las condiciones o características mínimas que deben cumplirse. En el caso de bienes se van a llamar especificaciones técnicas, en el caso de servicios se llaman términos de referencia y en el caso de las obras se va a llamar expediente técnico de obra, ¿no? Y ahora el reglamento ya como que está tratando un poco de utilizar también las siglas, ¿no? Por ahí vemos alguna especificación o algún detalle, ¿no? Vamos a ver. Ya sabemos que para el caso de bienes, toda la gama de bienes que pueda contratar, adquirir, comprar, suministrar, abastecerse o alquilar, arrendar, cual sea la modalidad, el Estado es tangible. Tenemos equipos de cómputo, vehículos, suministros de limpieza, útiles, herramientas, maquinaria, fichas de construcción, medicamentos, uniformes, etcétera, etcétera. Todo lo que sea tangible. En el caso de servicios, ya sabemos que la denominación de los requerimientos viene con el término de referencia y se utilizan pues para todas estas artes, profesiones, habilidades, destrezas, no sé, prestaciones especiales que tienen que realizar, ¿no? Archivo, fotocopiado, limpieza, vigilancia, supervisión de obra, ¿no? Gasfitería, carpintería, almacén, etcétera, etcétera, para todos esos servicios. Y en el caso de las obras, pues estas sí tienen un impacto más grande por la cuantía dineraria y los recursos que involucra a nivel de bienes y a nivel de servicios. Tenemos edificaciones, plantas de tratamiento, puentes, aeropuertos, colegios, hospitales, carreteras, peajes, etcétera, etcétera. Hay toda una gama de posibilidades que uno puede establecer para ejecutar obras. Bien, del mismo modo, las modificaciones le han ratificado el valor y los principios de publicidad y transparencia que gozan las herramientas y los instrumentos en la gestión logística, como son el RNP. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, los cambios, ¿no? Ahora ustedes saben que el Registro Nacional de Proveedores es de manera indeterminada. Los que hemos estado con RNP vigente, ahora ya no aparece la fecha de caducidad, digamos, de este RNP, no, la fecha límite, no, ahora es indeterminado. Aparece desde cuándo y no sabes hasta cuándo va a mantenerse o permitirse. El catálogo único de bienes, servicios y obras, que es un registro trabajado a nivel de Naciones Unidas incluso, para poder catalogar toda la gestión estatal, toda la compra que realizan todas las entidades. Y el sistema y el aplicativo por excelencia, que es el SEACE, donde registramos las operaciones de la compra y del abastecimiento público. Muy bien, ya estamos entrando a la parte final para ver el comparativo entre el reglamento y la ley de contrataciones. Las fases de la compra estatal. Nosotros ya sabemos que la política pública, porque eso quiero que se lleven a casa el día de hoy. La ley de contrataciones y su reglamento son una política pública. Son una política pública que efectiviza, que permite el logro de todos los fines que persiguen las entidades estatales. Si eres de transporte y tienes fines en ese sector, este reglamento y esta ley te van a permitir lograr
esos fines. Van a traerle bienestar a tu público objetivo, a la población, al territorio nacional. Entonces, esta política pública se genera, se gestiona de manera procesal. O sea, está pensada, está concebida como una serie articulada de elementos que al interactuar dan un producto, dan un resultado que es el abastecimiento estatal. En una primera fase, en un primer momento, hablamos de la programación, de las actuaciones preparatorias, de los elementos de planificación. Están insertos en las actuaciones preparatorias. Es ese momento en el cual uno se organiza, planifica, estructura lo que necesita para poder satisfacer sus necesidades en un determinado año fiscal, para poder identificar quiénes son las personas que van a decidir con quién contratar, cuál es la mejor oferta que se está presentando, etcétera, etcétera. En la segunda etapa, en la segunda fase, ya estamos en el procedimiento, en la selección misma de esta oferta. Luego que yo he identificado qué necesito, lo lanzo al mercado con todos los elementos e instrumentos legales que se me permiten y selecciono, decanto, elijo de toda la gama de proveedores del mercado. Los que se hayan inscrito como participantes presentarán su oferta, se volverán postores y de entre ellos yo elijo de todos el que cumple con lo que yo necesito y le otorgo, le adjudico el título de ganador de esta selección. Y paso luego, una vez que se han cumplido las formalidades de ley, paso a celebrar obligaciones, generar contratación, a ejecutar lo que he prometido yo como postor y lo que yo espero recibir como entidad se tiene que ejecutar. Y pasamos a la última etapa, que es la ejecución contractual, ¿no? Que es, digamos, para mí, a título personal, es la etapa más bonita, es la etapa más motivadora dentro de la gestión del abastecimiento público, porque te llena de un montón de satisfacción. Saber que puedes en tus manos decidir si se satisface o no el requerimiento de una entidad, si vas a lograr el bienestar o no de una población. Porque recuerden que todo esto es como una bola de nieve, ¿no? Digamos así, pongamos el ejemplo bastante lato. Si tienes un mal requerimiento y un bajo presupuesto y no has hecho una buena programación y planificación estratégica, obviamente vas a tener un mal plan anual. Si tienes un mal plan anual, vas a tener que rectificar, modificar, corregir, actualizar precios y todo lo demás. Si a eso le sumas a personas que no son idóneas para decidir, para formar parte del comité de selección, o personal, operador logístico que no conoce mucho la gestión del abastecimiento, vas a tener pues malos documentos del procedimiento, vas a tener malas bases, malas solicitudes de expresión de interés, vas a tener malos cuadros comparativos, vas a tener un mal procedimiento, vas a integrar mal, vas a responder las consultas y las observaciones mal, vas a de repente a seleccionar mal al contratista o a potencial contratista. Y obviamente si todo esto ha sido malo, la ejecución del contrato también va a ser defectuoso. Con malos requerimientos vienen controversias, vienen interpretaciones al contrato, vienen ampliaciones de plazo, vienen generación de penalidades, etcétera, etcétera. Entonces es en esta etapa, en la ejecución contractual, donde uno ve todas esas falencias, todos esos problemas, esas afecciones que están casi innatos en la compra estatal. Para mí, a título personal, es una de las fases más bonitas e insisto, la que puede traer toda la satisfacción y el bienestar a una población, o la que puede hacer que un contrato pues nunca se culmine, nunca llegue a cerrarse. Bien, aquí tenemos ya la lista de topes. Como ya les había advertido, cuando se cambió la ley, la 3022.5, cuando entró en vigencia con su reglamento, trajo toda una gama de nuevos procedimientos. Ya la contratación directa, que es un parecido a lo que eran las exoneraciones, ahora ya es un tipo de procedimiento. Está establecido, tiene umbrales, tiene objetos contractuales para los cuales se usa. La subasta inversa, que antaño era presencial y electrónica, ahora solo es electrónica y tiene topes, tiene umbrales, tiene, con las modificaciones del 56-2017, incluso tiene nuevos elementos para hacerla más ágil. La comparación de precios, por mucho que pensábamos que iba a desaparecer, todavía está vigente, todavía está en existencia y el reglamento también, con la modificación, la mantiene. La selección de consultores individuales
a pesar de que parecía ser un procedimiento que iba a ser en realidad bastante ágil, bastante dinámico, ahora tiene ciertas restricciones. Ahora se le ha abordado un poco más dentro del reglamento, se le ha precisado algunas cosas, quizá no en demasía, pero se le está dejando en claro que es una naturaleza especial, particular, para ciertos objetos contractuales que necesitan ser distintivos, ¿no? Que no son lo común, que no son lo general. La adjudicación simplificada ahora también ha sido en algunas partes más aclarada, ¿no? Se le ha dado más movilidad. Y bueno, lo que es la licitación y el concurso público sí han tenido cambios que pensamos son saludables para la gestión, ¿no? En cuanto a la precalificación, los topes y demás. Y los procedimientos que vamos a ver en unos instantes. Consejo general, ahora al momento de entrar, empiecen temprano, caminen despacio y lleguen seguros. Señores, hasta ahorita, como ustedes han visto, no hemos tocado nada del Decreto Supremo 056. Solamente he hecho los grandes rasgos para poder entrar y entender frente a qué modificaciones estamos. Cualquier operador, cualquier gestor contractual, cualquier contratista, cualquier proveedor, postor o participante, el que fuere, que se jacte de decir que conoce la norma y que está comprometido con el bienestar de la población, debe entender que la norma se está modificando y va a cambiar para lograr eso, para lograr atender los requerimientos en forma oportuna, con calidad, a un precio aceptable y mejorando las condiciones de vida. El control, la auditoría, la fiscalización van a seguir allí, van a estar con nosotros. Te están dando más margen de discrecionalidad para decidir, para poder actuar, para dirimir controversias. Sí, pero también te están pidiendo que analices mejor las cosas. Recuerda que ahora si vas a un arbitraje sabiendo que vas a perder, habiendo hecho tu análisis previo y sabiendo que vas a perder, gastas en ello, pues vas a tener responsabilidad administrativa, funcional o la que corresponda. Recuerda que si sabiendo ahora que se han cometido actos de corrupción en un procedimiento, no los denuncias, independientemente de tu actuación dentro del abastecimiento, también vas a tener responsabilidad. Recuerda que si como miembro del comité de selección ahora inventas conflictos de intereses para no participar como un miembro, también vas a tener responsabilidad. Entonces los cambios que se están trasladando, los cambios que se han formalizado con estos instrumentos son para darle agilidad, para lograr que la compra se vuelva eficiente, transparente, proba y que el bienestar, que es algo que buscamos para toda la población, se obtenga y se alcance en buenas condiciones. Con este pequeño ingreso, ahora vamos a entrar al detalle de las modificaciones. Vamos a abordarlo del mismo modo. Vamos a empezar con la ley, con el reglamento y vamos a tratar de dirimir en los tres momentos, en las actuaciones preparatorias, en el marco general, junto con las actuaciones preparatorias, la etapa de selección y algunos pincelazos sobre la ejecución contractual. Les insisto, chicos, estamos solamente con 2 horas, es un tiempo bastante pequeño para poder ver todas las modificaciones. Recuerden que en cuanto a la norma son más de 40 páginas que han sido publicadas en el peruano, entonces es bastante difícil que en una sesión tan breve podamos esclarecer todo el tema. Lo primero que quiero que hagan es, ni bien acabe la sesión, que ingresen por favor al portal del OCE. Esa es una recomendación general porque es un buen momento para empezar a estudiar la compra estatal. Ahora que ha cambiado la norma, que vamos a aprender de cero, es un buen momento para que ustedes se informen y profundicen sus conocimientos. En el portal del OCE van a encontrar un montón de información. Incluso me estoy tomando ahorita un poco de tiempo porque a mí sí me preocupa esto. Ustedes como operadores a nivel nacional y como empresarios deben estar conscientes de que la situación de emergencia declarada a nivel nacional permite el uso de ciertos tipos de procedimiento. Y el OCE, tanto con Perú Compras, están agilizando muchas cosas, están brindando bastante información para que su actuación, para que sus labores como operadores, como contratistas, sea buena, sea proba y no las meta en problemas, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta cartilla que te dice, frente a una situación de emergencia, ¿qué puede hacer una entidad? Aquí está lo que puede hacer. Puede contratar directamente, puede generar este tipo de procedimientos que están en la norma.
¿Cómo se realiza? Aquí está el procedimiento. ¿Qué condiciones se debe tener en el caso del proveedor? Ahí están. No debe estar impedido, suspendido ni inhabilitado. ¿Cómo se regulariza? Porque la situación de emergencia es una situación bastante peculiar. Es una de las que permite la regularización documental, ¿no? Curiosamente es algo que no ocurre con otro tipo de procedimientos. Aquí está cómo se regulariza y las alertas, ¿no? Lo más importante. Aquí están. O sea, y te va a ayudar. Y recuerda que esto no enerva que tú puedas utilizar otros procedimientos, como por ejemplo la compra por el catálogo de bienes de ayuda humanitaria del acuerdo marco. O de repente, si los importes no te alcanzan, generar órdenes de compra o de servicio para atender la situación de emergencia. Pero acuérdate que cuando hay una situación de emergencia, se atiende o se compra lo necesario para atender la emergencia. No te vas a sobreestoquear, no vas a hacer cosas que no estén relacionadas a la situación de emergencia. Por eso es que me estoy tomando la molestia de darte esta recomendación. Del mismo modo, aquí puedes ver los comunicados. Mira, hemos visto la cartilla informativa y aquí está el comunicado que te dice, te jala la oreja. Oye, por si acaso, en situación de emergencia, tú igual tienes que asegurarte que la propuesta del proveedor cumpla con las características y los requerimientos que estás pidiendo, ¿ah? Y acuérdate que vas a incurrir en una grave responsabilidad si utilizas la situación de emergencia para atender necesidades distintas de aquellas originadas a consecuencia del evento catastrófico. O sea, si se te ocurría de repente, voy a aprovechar y voy a comprar cositas que no compré del año pasado o que se me ha pasado el tiempo y no las he comprado, ten cuidado, porque eso genera responsabilidad. Muy bien. Finalmente, ¿por qué hemos ingresado aquí? Hemos ingresado aquí porque ya necesito que ustedes vayan entrando, vayan interactuando con el portal y obviamente ingresen aquí a lo que es el nuevo marco de las directivas. Si le dan clic aquí donde dice legislación y documentos, les aparece toda la gama normativa de la compra estatal. Si van a la ley de contrataciones, les va a aparecer aquí la ley vigente, la 3022.5, con su modificación, que es la 1341, ¿no? Que entró en vigencia el 3 de abril. Y aquí está el cuadro comparativo con el que vamos a trabajar en un primer momento. Luego, aquí tenemos el reglamento de la ley 3022.5 y miren, ya apareció el cuadro comparativo del reglamento, que es el que vamos a ver el día de hoy. Entonces, con estos dos instrumentos vamos a trabajar. Profesor, yo también quiero informarme de más cosas, de las directivas, de las opiniones. Muy bien, le dan aquí y también donde dice documentos normativos vigentes, ahí van a encontrar las directivas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí, miren, todas las bases estándar. Si se dan cuenta, las directivas van a tener año 2017 porque recién han entrado en vigencia con este nuevo marco legal, con estas modificaciones. Aquí están todos los modelos de documentos del procedimiento, de bases y de solicitudes de expresión de interés. Y están diferenciados, por ejemplo, por tipo de procedimiento: licitación, concurso, adjudicación, subasta inversa, selección de consultores individuales, y también por objeto contractual: bienes, obras, servicios en general, servicios de consultoría, etcétera, etcétera. Tenemos otras directivas por acá, ¿no? Y si se dan cuenta, las que aparecen con nuevo son las que han sido modificadas. La de subasta inversa, la de información para el SEACE, ¿no? La del estudio de mercado, ¿no? Qué disposiciones hay, los formatos, etcétera, etcétera. ¿Quieren aprender las opiniones? Nuevamente, legislación y documentos. Aquí tienes los pronunciamientos y aquí tienes las opiniones, ¿no? ¿Y qué son las opiniones? Como ya le hemos dicho, son respuestas a consultas que le hacen en el marco de la ley de contrataciones. Si ustedes le dan clic a cualquier opinión, por lo general aquí aparece también la glosa. Este es sobre la aplicación de la fórmula polinómica. Le das clic a la opinión y en la opinión te va a lanzar al contenido, ¿no? De la respuesta que le da el organismo supervisor a ese tema que le han consultado, ¿no? Que puede ser variado. Aparece quién se lo ha solicitado, el asunto, el tema y la comunicación de la referencia. Hay antecedentes, aquí está la consulta que se le hace y la opinión que ellos han emitido, y al final aparecen las conclusiones. Entonces, esto también es importante que lo aprendan, que lo vayan leyendo y que lo vayan entendiendo, porque la contratación no acaba, no se limita simplemente con la ley
y con el reglamento. Vamos a ver. Entonces vamos a empezar en esta primera oportunidad con lo que es la ley y el decreto legislativo 1341. Muy bien. Recuerden que este material es oficial del OCE, no es de autoría exclusiva de algún personal y se está utilizando con fines de difusión, con fines académicos. Muy bien. La ley actual, la ley vigente, la 3022.5, con su modificatoria, el decreto legislativo 1341, implementó una serie de cambios a nivel de los procedimientos, a nivel de las mejoras para la satisfacción de las necesidades, ¿no? Antes, por ejemplo, teníamos un problema cuando quedaba inconclusa una prestación, por ejemplo, una ejecución de una obra, y no sabíamos cómo actuar, ¿no? Oye, el saldito, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo realizo? Bueno, la 3022.5 y el reglamento trajo ciertos elementos que nos permitían mejorar la gestión, actualizar, reforzar un poco la satisfacción de las entidades y de los requerimientos. En este caso, ¿cómo funcionan estos instrumentos? Miren, en la parte izquierda aparece el marco legal, la 3022.5, y en la parte derecha aparece la modificación, ¿no? Si se dan cuenta, la parte que aparece en rojo, en algunos casos, rayada, es porque está desapareciendo de la anterior. Y la que aparece normal es la que se está incorporando, ¿no? En este caso, por ejemplo, miren, principios que rigen las contrataciones, vemos la cantidad de principios, y en este caso decía, estos principios sirven de criterio interpretativo e integrador para la aplicación de la presente ley y su reglamento. Y ahora ya no dice sí, ahora dice, los principios sirven de criterio de interpretación para la aplicación de la presente ley y su reglamento, de integración para solucionar sus vacíos y como parámetros para la actuación de quienes intervengan en dichas contrataciones, ¿no? Igual cuando se modificó del 1017 a la 3022.5, el OCE también sacó un cuadro comparativo que nos permitía justo hacer ese match, ver esas diferencias, esas incorporaciones o esas secciones o retiros de articulados que había tenido la norma, ¿no? Vamos a ver, si se dan cuenta, a nivel de los principios no cambió mucho porque estaba libertad de concurrencia, igualdad de trato, transparencia. En transparencia se hicieron algunas precisiones, ¿no? Antes decía, las entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que el proceso de contratación sea comprendido por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. ¿Y ahora qué dice? Las entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad, ¿no? Entonces, en algunos casos, las modificaciones no son un contrasentido, no son una incorporación, simplemente son una aclaración o un cambio, no en terminología, sino digamos que en posición, ¿no? Permiten entender mejor las cosas, porque en realidad no están cambiando el sentido, lo que están es precisando, en lugar de proceso, todas las etapas, porque en realidad son todas las etapas, porque por proceso de contratación yo puedo entender qué cosa, solamente de repente la selección. Entonces, si se dan cuenta, es simplemente a veces la modificación es aclarar, acotar las cosas. Vamos a ver. El de publicidad se mantuvo, competencia también, eficacia y eficiencia sí tuvo ahí, miren, una incorporación, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos, ya no del interés público nada más, de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como del interés público. En este caso es una precisión, una incorporación que te permite aclarar, acercar un poco la definición, porque este tema de mejorar las condiciones de vida de las personas estaba desde el principio general, desde el primer articulado de la ley. ¿Qué más tenemos? Sostenibilidad ambiental y social. Vemos que acá ha habido un corte,
¿no? Y se incorporó con el decreto legislativo 1341 el principio de integridad del que tanto les hablaba. Vamos a ver. Dice, la conducta de los partícipes en cualquier etapa del proceso de contratación está guiada por la honestidad y veracidad. ¿Se acuerdan que antes existía el principio de moralidad, ¿no? Evitando cualquier práctica indebida, la misma que, en caso de producirse, debe ser comunicada a las autoridades competentes de manera directa y oportuna. ¿Se han puesto a pensar si aquí dice que deben ser partícipes públicos o privados? Es decir, si son contratistas o si son funcionarios y servidores. No. Se entiende que todos estamos involucrados, todos. Sector privado, ciudadanía, entidades, funcionarios, servidores, todos. Porque los principios son esos, son criterios interpretativos, marcos de actuación, principios integradores del actuar de la función pública, ¿no? Y por ejemplo también hubo una incorporación en los supuestos excluidos del ámbito de aplicación. Las APPs y proyectos en activos regulados en el decreto legislativo número 1224 y DL 674, ¿no? En algunos casos las modificaciones también lo que buscan es ordenar un articulado. Ordenar en el sentido de, por ejemplo, ponerle numerales, ponerle incisos, ponerle literales, ¿no? Organizarlos para que pueda uno identificarlos fácilmente, como es este caso. En el artículo 5, con el decreto legislativo 1341, por ejemplo, se ordenó este artículo. Se puso, ¿no?, el 5.1. Numeral, están sujetos a supervisión, no cambió. Se precisó aquí, ¿no?, en el catálogo electrónico de acuerdo marco, ya no del. Se suprimió una sección, que es esta de acá, los convenios, etcétera, etcétera, y se organizó también la parte siguiente, que era el 5.2. Entonces, no siempre las modificaciones van en el sentido de cambiar, de incorporar, de excluir o retirar secciones, sino a veces de ordenar o de concordar el articulado. Porque recuerden que la ley también tiene principios que están establecidos para la interpretación. Ese es el criterio de los principios. Se ordenan. El reglamento y la ley hablan el mismo lenguaje. Hay artículos de la ley que están expresados casi literalmente en el reglamento y viceversa. En el caso de, por ejemplo, las contrataciones que realice el Estado peruano con otro Estado, que también es un supuesto excluido, siempre que ese otro Estado realice las prestaciones de bienes, servicios u obras a través de sus propios organismos, dependencias o empresas de propiedad estatal. Aquí lo que se hizo fue precisar, ¿no?, acotar un poco a qué nos referíamos con contrataciones entre Estados. Las contrataciones realizadas con proveedores no domiciliados en el país, ¿no?, y acá se ordenó y se incorporó cuando se cumpla una de las siguientes condiciones: la primera, la segunda, la tercera. Entonces, con esta información que hemos descargado y que ustedes van a poder revisar, se van a dar cuenta de manera didáctica de las modificaciones en cuanto a la norma, a la ley, y lo que incorporó o retiró el decreto legislativo 1341. Recuerden que esta información la hemos sacado del portal, no estamos descubriendo la pólvora, no estamos haciendo ningún trabajo o artilugio. Es información pública que el organismo supervisor de las contrataciones del Estado pone a disposición del público en general para que puedan actualizar sus conocimientos, ¿no? En el caso de la segunda sección, se puso, ¿no?, el reglamento establece los aspectos y requisitos aplicables a estas contrataciones. El OCE establece los criterios para la supervisión, ¿no? Luego, en organización de los procesos, también ordenó, ¿no?, 6.1, 6.2 e incorporó el 6.3. Y este era un poquito el tema que nos movía cuando hacíamos la revisión. Excepcionalmente, también puede encargarse determinados procedimientos de selección a organismos internacionales debidamente acreditados, previa autorización expresa cuando el objeto de la contratación sea calificado como especializado o complejo, siguiendo las condiciones de transparencia, auditabilidad y rendición de cuentas, de acuerdo a lo que establece el reglamento. ¿Y por qué nos llamó la atención? Porque en estricto uno podría asumir que cualquier cosa que no es el núcleo de negocio de una entidad es algo especializado, ¿no? Es algo complejo.
Por ejemplo, si yo estoy en el sector salud y mi núcleo de negocio es el tema del material médico, hospitales y demás, cualquier cosa que no tenga que ver con eso va a ser un tema especializado y técnico o complejo. Pero esto no quiere decir que automáticamente te vayas a los organismos internacionales. Lo primero que puedes hacer es acotar, barrer todo el sector nacional, ver dentro de nuestro campo de acción qué entidades son especializadas, con cuáles poder celebrar de repente convenios, encargos, no sé, cualquier figura procesal que esté permitida. Sin embargo, llamó de manera automática casi nuestra atención. En el caso del artículo 8, como podemos ver también, ha habido un orden, ¿no? Se puso el 8.1, se hicieron algunas correcciones, en realidad son más de forma, no es en estricto el fondo el que está cambiando, salvo en la segunda parte, que es en cuanto al titular de la entidad, que sí ha habido incorporaciones. ¿Por qué? Porque recuerden que hay una incorporación muy importante, una de las que más me agradan a mí, que es el tema de las modificaciones contractuales. Nosotros sabemos, en cuanto a la ley anterior y el decreto legislativo 1017, que las ampliaciones, los adicionales, las reducciones, son modificaciones contractuales, ¿no? Son las típicas, las convencionales. Pero ahora, con el nuevo reglamento y con la nueva ley, digamos, se permiten otro tipo de modificaciones, no las convencionales. Ya no estamos hablando de adicionales, reducciones, ampliaciones de plazo, no, estamos hablando de otro tipo de modificaciones, que en realidad estamos a la expectativa de saber cuáles son, qué casuística se va a presentar, qué otro tipo de modificaciones van a impactar en la gestión de los contratos. Y en realidad es una parte bastante interesante. Muy bien, responsabilidades esenciales, ¿no? Antes decía solo responsabilidad, ahora son esenciales. Y aquí nuevamente tenemos el tema de los principios, de la actuación proba, etcétera, etcétera, y de la responsabilidad y la supervisión. Se incorporó que todas las entidades son responsables de prevenir y solucionar de manera efectiva los conflictos de intereses que puedan surgir en la contratación a fin de garantizar el cumplimiento de los principios que se regulan en el artículo 2 de la ley, ¿no? La supervisión de la entidad, aquí también se puso una barrera bastante importante. Cuando la supervisión sea contratada con terceros, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato de prestación a supervisar y comprende hasta la liquidación de la obra o la conclusión del servicio, de acuerdo a lo que establece el reglamento. Asimismo, el reglamento establece los mecanismos a aplicar en los casos que surjan discrepancias en el contrato y éstas se sometan a arbitraje por el tiempo que dure este. Incluso en el reglamento, cuando veamos la modificación, se van a dar cuenta que se programa, se planifica que si la liquidación de una obra o la conclusión de un servicio entra a arbitraje, tú vas a pagar de allí hacia atrás al que hizo la supervisión en cierto modo y de allí hacia adelante para el término del consentimiento de la liquidación o de la culminación de otro modo. Entonces es importante entender la gama de modificaciones y el alcance y sentido que se le dan, porque uno puede decir, hoy han modificado la norma, ahora la están haciendo más flexible, me están dando más poder. Sí, pero si te lo están dando, si te están otorgando esa cuota de confianza, es por algo. Es porque la gestión pública, porque la nueva cara de la administración está buscando obtener algo, lograr algo, hacerla más efectiva, hacerla más rápida, más dinámica y más oportuna. No es porque simplemente las condiciones de coyuntura legal, administrativa y política lo permitan, porque no es solo por la delegación de facultades, sino porque es una modificación que muchas personas, muchos operadores, muchos especialistas estaban esperando para poder agilizar y cambiar el chip y pensar ahora en resultados, ya no solamente en procedimientos. Muy bien, en cuanto a los impedimentos, sí ha habido algunas modificaciones. Se incorporó el tema de los, por ejemplo, los que tenían contrato de trabajo, los servidores con las entidades. Esto sí revísenlo porque es bastante voluminoso. Igual en el tema de sanciones, recuerden que han sido, digamos, facilitadas ahora para el tema de la participación, de las restricciones y demás. El tema de los consorcios también, ¿no? Se ha señalado, se ha acotado un poco el objeto y el sentido de la participación en consorcio. Es complementarnos, es
asociarnos para poder lograr, para tener mejores oportunidades en un procedimiento de contratación y ejecutar conjuntamente un contrato, ¿no? Respetando los márgenes y obligaciones que hemos prometido cumplir. Las infracciones también se han acotado, se han delimitado. Los documentos del procedimiento pueden establecer el número máximo de consorciados, dependiendo de la naturaleza de la prestación, o el número mínimo, no sé, se me ocurre pensar, de acuerdo al requerimiento que se va a establecer. A los integrantes del consorcio les son aplicables las disposiciones establecidas en los artículos precedentes del presente capítulo, ¿no? Del mismo modo, en cuanto a la protección y promoción de la competencia y la prevención del delito, la supervisión ahora es casi horizontal en toda la compra estatal. Lo que se ha buscado, lo que se ha precisado es, digamos, tener instrumentos que sean más efectivos a nivel de colaboración, a nivel de declaraciones, a nivel de impacto, a nivel de participación, no solo de los que compran, sino también de los que ofertan, es decir, contratistas y entidades ahora tienen la obligación de actuar de manera proba, de evitar el fraude, la colusión, los delitos que por lo general han estado flotando alrededor de la compra estatal. A nivel del plan anual de contrataciones, ya sabemos que ahora se están permitiendo modificaciones, se están mejorando, se pueden actualizar, se pueden perfeccionar los requerimientos, ¿no? Y ha desaparecido pues este concepto del valor estimado que tanto problema nos trajo a nivel de los operadores y a nivel de la gestión también del abastecimiento, porque se logró comprobar que aun cuando el valor estimado no fuera público, no fuese publicitado en el sistema, habían mecanismos de acuerdo a la gestión logística para enterarse y no salirse de ese umbral del margen establecido, ¿no? También ahora se le está dando poder a que uno pueda publicitar los instrumentos de gestión como el plan anual en los portales de la entidad y en otros medios que considere convenientes, diarios, revistas y demás. En realidad la ley y el reglamento nunca han sido restrictivos, nunca han puesto barreras así de manera tajante, sino que han permitido que el cumplimiento mínimo sea igual para todos, que estén en las mismas condiciones. ¿Se imaginan si, por ejemplo, la ley y el reglamento obligase a que el plan anual también estuviera en el diario oficial del peruano? Para empezar, hay todo un despliegue tecnológico que cumplir para poder lograr esa condición. De otro modo, también habría que analizar el tema del impacto económico, porque recuerden que en el peruano las publicaciones a nivel de algunos servicios son a título gratuito y otras son a título oneroso. Entonces, hay un montón de opciones que antes de que se modifiquen o se presenten ante la ciudadanía y las entidades, se analizan, se revisan, son pensadas a nivel del organismo supervisor de contrataciones del Estado. En cuanto al requerimiento, bueno, el requerimiento sí ha sufrido unas modificaciones, como lo vamos a ver ahorita en el reglamento. Y recuerden pues que ahora está no prohibido equivocarse, pero te están dando alertas de que debes hacer tu trabajo más diligentemente. Debes tratar de evitar de que tus especificaciones, tus términos de referencia, etcétera, estén direccionados, estén mal hechos, que no permitan la participación de todos los oferentes, que se tengan que reactualizar, ajustar, modificar varias veces. Porque eso, seamos honestos, genera problemas en el abastecimiento. Genera inconvenientes al no tener un requerimiento de manera oportuna, al no tener elementos que me permitan satisfacer necesidades. Cada día que pasa y yo no tengo un recurso necesario para poder lograr mis fines, es una oportunidad que pierde la población para cumplir sus actividades, para darle bienestar y como país para poder lograr nuestros objetivos. Entonces, pensemos en esa manera, pensemos en que ahora nuestro trabajo tiene que ser más planificado, organizado, estratégico y que está alineado. Y ojo, va a estar bastante supervisado. Muy bien, como ya sabemos, el valor estimado ha desaparecido, hemos regresado al concepto de valor referencial, está igual a cargo del OEC para efectos del proceso, para efectos de su determinación. En la indagación, en el estudio de mercado ya no te piden cantidad o número mínimo de fuentes válidas, ¿no? Ahora ya no, si ven la directiva que se publicó, la directiva de los formatos para el estudio de mercado, ¿no?
para el resumen ejecutivo, ya no van a ver que se exija ahí un número mínimo. Del mismo modo en el reglamento y en la ley no se avisora este requisito de que hay un número mínimo de fuentes para poder determinar el valor referencial. Ojo, esto no enerva que tú lo puedas hacer, que tú puedas tener una directiva interna que diga, ¿no? Mientras no se oponga a lo que diga la ley y el reglamento, todo está permitido. Si se opone, acuérdate que prima por especialidad y por jerarquía la ley y el reglamento. Muy bien. Y te da toda una serie de condiciones, cuando son bienes y servicios, cuando son consultoría de obras, cuando son ejecución de obras. Cuando veamos ahorita el articulado del valor referencial, en el caso del reglamento, van a ver que incluso es más extenso. Muy bien, la certificación de crédito presupuestario y el adelanto de los procedimientos de selección, ¿no? La previsión y todo lo demás, como pueden ver, se ha modificado, hay partes que se han retirado. Nosotros ya sabíamos que esto era un cambio bastante importante, ¿no? En realidad fue problemático. A los operadores, esto va dirigido a los operadores, cuando empezamos a registrar el certificado de crédito presupuestario en el módulo del CAC, ya generaba un problema. Luego de eso, el Ministerio de Economía hizo un aplicativo para poder incluso liberar certificados, rebajarlos, o en caso de que se contratara por un precio menor al que se había solicitado, también para liberar crédito. Bueno, incluso cuando uno registraba una oferta que superaba el valor referencial, tenía pues que hacer primero un ingreso de reducción y luego hacer una negación en el sistema para poder poner más del 100% del valor referencial. Entonces todo esto ha generado que hayan cambios y que se articulen los sistemas administrativos, ¿no? A nivel de presupuesto y a nivel de logística van de la mano, porque recuerden que nosotros no podemos comprar lo que no tenemos coberturado a nivel presupuestal. Por consiguiente, es una condición para poder llevar a cabo los procedimientos de contratación. Aquí tenemos ya un poco las modificaciones a la licitación y al concurso público, ¿no? Recuerden que ahora ya este es un tema bastante novedoso y es otro aporte de la charla. Está apareciendo este tema de la modalidad mixta, ¿no? Que se entiende como modalidad mixta aquellas contrataciones que impliquen dos cosas: prestar servicios y obras de manera conjunta. Es decir, es una contratación que incluye una parte de servicios y una parte de obras, ¿no? Y es ese criterio que había estado durante tanto tiempo en la compra estatal, pero que no se permitía, digamos, no se esbozaba. A veces los camuflábamos como obras, a veces hacíamos solo servicios, pero incluían una parte de obra. Bueno, ahora ya está como una modalidad mixta que está regulada, que tiene articulados en el reglamento. Y el reglamento obviamente establece las reglas y las condiciones de esta modalidad que se va a utilizar. En el caso de presentarse cuestionamiento del pliego de absolución de consultas y observaciones, la entidad debe remitir el expediente completo al OCE, el mismo que debe emitir pronunciamiento dentro de un plazo de 7 días hábiles, ¿no? En algunos casos las modificaciones han buscado precisar procedimientos o hacer lo que la práctica ya venía desarrollando, ya establecerlo como marco legal, como marco normativo. La selección de consultores individuales, ¿no? Dice que las tres condiciones que por lo general están, que son calificaciones, experiencia y demás, son requisitos primordiales para atender la necesidad, porque se supone que tú eliges a un consultor individual básicamente por sus cualidades, por sus requisitos, calificaciones, por su expertise, por ese desarrollo profesional especial que tiene. Por consiguiente, por ejemplo, nadie más puede satisfacer esa necesidad, no se puede subcontratar, porque es la elección casi particular de un consultor. La comparación de precios, ¿no? Aquí se ha quitado un poquito el umbral y se ha dejado el otro marco normativo. En cuanto a las contrataciones directas, también ha habido modificaciones, ¿no? Por ejemplo, se han incorporado asesorías legales, contables, económicas o afines para la defensa de funcionarios, exfuncionarios. Se han precisado algunos alcances dentro de este tipo de contratación directa, que era bajo el literal K. Para contratar servicios de capacitación, ya no servicios educativos, ¿no? Que, perdón,
que de manera institucional se brinden con entidades autorizadas u organismos internacionales especializados. El rechazo de ofertas, que también era una facultad que se le había brindado, digamos, a las entidades, ahora se está precisando y se está acotando un poco. Tenemos también las declaratorias de desierto, ¿no? Que eran tan problemáticas en algunos casos. Se han eliminado un par de párrafos del artículo 29 y se han ordenado los que ya estaban previstos, ¿no? En el caso del seguro patrimonial, bueno, esto era un tema ya bastante difícil de manejar, así que se quitó de esta sección y vamos a ver luego la incorporación en el valor referencial. Cancelaciones, ¿no? Antaño decía, la entidad puede cancelar el procedimiento de selección en cualquier momento previo a la adjudicación de la buena pro por razones de fuerza mayor o caso fortuito, cuando desaparezca la necesidad de contratar o cuando, persistiendo la necesidad, el presupuesto asignado sea insuficiente o tenga que destinarse a otros propósitos de emergencia declarados expresamente, ¿no? Y aquí ya estás haciendo algunas precisiones, estás ordenando el artículo, ¿no? Y te están indicando, tiene que ser una resolución debidamente motivada, ¿no? Recuerden que el acto resolutivo como tal tiene partes, tiene secciones, pero muchas veces un solo párrafo, una sola línea ya cumple con eso, ¿no? Considerando una sola parte, visto una sola línea. Por tanto, declárese, ¿no? O autorícese o ratifíquese y en una sola línea. En una sola línea tú no puedes sustentar una decisión. En una sola línea tú no puedes resumir la intención de las cosas. Recuerden que la contratación pública es un conjunto de actuaciones. Incluye actos de administración interna, hechos administrativos, actos administrativos, procedimientos administrativos en algunos casos, y por consiguiente todas las actuaciones de la entidad deben estar motivadas, fundamentadas, sustentadas, y es lo que se busca con la actuación diligente y ordenada. Muy bien. Vamos a pasar de manera rápida todo lo que nos queda para poder entrar al reglamento, que es el meollo del asunto, ¿no? En cuanto al contrato, se han incorporado acá unas cláusulas especiales, porque en los contratos de obra, como lo ha señalado el reglamento con su modificación, ahora se está incorporando la gestión de riesgos. Y la gestión de riesgos es importante, incluso dentro de los documentos del procedimiento tú puedes solicitar el plan de gestión de riesgos. Se están incorporando cláusulas específicas en las proformas de contratos, como son las condiciones de las garantías, el tema de la anticorrupción, la solución de controversias y las resoluciones de contrato, ¿no? Y miren, para el tema de ejecución de obra, de estudios técnicos, de consultorías, se ha incorporado esta sección. Insisto, chicos, por temas de tiempo nosotros no podemos profundizar todos los articulados, así que esta información saben de dónde descargarla. Yo los exhorto a que por favor la revisen para que se hagan a grandes rasgos idea de las modificaciones, y en un curso futuro que tomen con cualquier institución puedan luego profundizar estos elementos, ¿no? Tenemos, miren, cambios también a nivel de este artículo. Sí lo voy a leer porque es para mí uno de los más importantes en la modificación a la norma. Artículo 34.a, modificaciones convencionales al contrato. Dice, ¿no? Sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones a que hubiera lugar, cuando no resulten aplicables adicionales, reducciones y ampliaciones, que son las modificaciones convencionales, las partes pueden acordar otras modificaciones al contrato, siempre que las mismas deriven de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato, que no sean imputables a alguna de las partes, que permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente y no cambien los elementos determinantes del objeto. Es decir, con este articulado te están dando la posibilidad de hacer modificaciones de distinto tipo al contrato siempre que se cumplan las condiciones. Cuando la modificación implique la variación del precio, debe ser aprobada ¿por quién? Por el titular de la entidad. ¿Y dónde se establecen los requisitos y formalidades? En el reglamento que recientemente ha entrado en vigencia. Subcontratación también se ha modificado. Resolución de contratos también. El pago, vamos a verlo ahorita en el reglamento porque ahí le está segmentado. Responsabilidad del contratista también, ¿no? Se expresa.
recursos administrativos, ya no impugnativos, porque en el marco de la administración y del procedimiento se le consideran como recursos administrativos. Muy bien, la declaratoria de nulidad, ¿no? Miren, se está incorporando esta condición. Después de celebrado el contrato, la entidad puede declarar la nulidad de oficio en el siguiente caso. Cuando se acredite que el contratista, su accionista, socio o empresa vinculada o cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, asesores, cualquier persona, miren, ha pagado, recibido, ofrecido, intentado pagar o recibir u ofrecer en el futuro algún pago, beneficio indebido, dádiva o comisión en relación con ese contrato o su procedimiento de selección conforme establece el reglamento. Esta nulidad es sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil a que hubiera lugar. Y aquí nos caben algunas interrogantes, ¿no? Oye, ¿y cómo voy a acreditar que me han intentado hacer esto? Que me han ofrecido, pagado, recibido y demás. Si se dan cuenta, son bastantes alertas las que nos están saliendo. Y yo van a ver que se van a acordar de este comentario. La casuística va a ser tan variada en este primer año de entrada en vigencia de este nuevo marco legal que vamos a encontrar un montón de casos, tanto a nivel del organismo supervisor de contrataciones del Estado y, ¿por qué no?, también de repente del Poder Judicial, ¿no? Porque estamos incorporando la actuación diligente y, para mí, a título personal, este es un paréntesis, algunas cosas que son de difícil prueba, ¿no? De difícil verificación en la realidad. Porque recuerden que la actuación subjetiva y la intervención humana, por lo general, es bastante problemática para probar. No es imposible, pero es difícil de probar. Muy bien. Siempre que la nulidad derive de un recurso de apelación presentado o haya sido denunciada bajo cualquier mecanismo por algún participante o postor, ésta se sujeta a lo dispuesto en el numeral 41.5 del artículo 41 de la ley. Los medios de solución de controversias en la ejecución contractual, aquí se está ya dando énfasis al arbitraje institucional. En el reglamento se definen obviamente los supuestos excepcionales para recurrir al arbitraje ad hoc. ¿Por qué? Esto por no por la probidad de los árbitros, sino en realidad por la casuística que se ha ido presentando a lo largo de la solución de controversias en la ejecución de contratos, ¿no? Se entiende que mientras haya un órgano colegiado, en el caso del arbitraje institucional, digamos, hay un reglamento, hay un código, el árbitro actúa bajo cierto parámetro y se garantiza en buena o poca medida que el actuar sea más diligente, más probo. Tenemos luego el tema de la conciliación, que ha sido un poco reimpulsado por acá, y las demás modificaciones. Esto es en lo que respecta a la ley. Ahora vamos a pasar rápidamente al reglamento para poder dar cierre a esta charla gratuita, informativa sobre las modificaciones. Muy bien. Del mismo modo como hemos ingresado para hacer la descarga de la ley, ahora vamos a hacerlo con el reglamento, ¿no? Si quieren leer el reglamento, le dan clic igual. Vamos a ingresar desde cero, ¿ya? Ingresan al portal del OCE. Se ubican en la sección Legislación y Documentos y dan aquí donde dice Ley de Contrataciones del Estado. Si quieren leer el reglamento tal y como está en el peruano, le dan clic a esta sección y les va a aparecer la descarga en formato PDF del reglamento. Aquí está el reglamento, como se los vine comentando. Este es el original, ¿no? El Decreto Supremo 350-2015 EF. Si quieres leer su modificación, tienes que descargar el Decreto Supremo 056-2017, que lo tienes acá. Lo descargas, se publicó el domingo 19 de marzo y aquí tienes todo el articulado. Si quieres entender cuáles son los cambios, las diferencias entre uno y otro, pues descargas el cuadro comparativo, que también es un instrumento, un documento importante que nos ha puesto a disposición el regulador, ¿no? Y aquí está el cuadro comparativo. Obviamente es más voluminoso, tiene más páginas, se entiende que deba ser así
y está aquí a disposición de todos los interesados, ¿no? Supuestos excluidos, igual. Organización de la entidad para las contrataciones. Formulación del plan anual de contrataciones. Aquí las consideraciones son las mismas. En la parte izquierda van a ver el Decreto Supremo 350-2015, el reglamento original, y en la parte derecha van a ver su modificación, el Decreto Supremo 056-2017 EF. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a irnos directamente a las partes que son, digamos, más interesantes, ¿no? Vamos a ver. El artículo 8, que es el requerimiento, ahora se ha ordenado. Tenemos el 8.1, el 8.2, el 8.3, el 8.4, el 8.5 hasta el 8.10. Vamos a leerlo rápidamente para entender un poco y precisar los alcances de la modificación. Las ETs, los TDRs o el expediente técnico, el ETO, que integran el requerimiento contienen la descripción objetiva y precisa de las características y o requisitos funcionales relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación. El requerimiento debe, antes decía puede, facultativo, ahora es obligatorio, debe incluir además los requisitos de calificación que se consideren necesarios. Entonces ya se le está trasladando, por ejemplo, aquí al área que hace el requerimiento la obligación de incorporar los requisitos de calificación. Que antes había un problema porque en las bases estandarizadas dice el requerimiento puede, ¿cierto? Y cuando presentaban el requerimiento, como decía puede, de repente yo no lo mandaba. ¿Y cómo me enteraba de los requisitos de calificación? Porque de repente el comité de selección metía mano y él era el que los organizaba. ¿Ya? Muy bien. Para la contratación en obras, la planificación debe incluir la identificación y asignación de riesgos. ¿Se acuerdan lo que les contaba anteriormente? La gestión integral del riesgo. Aquí está ya, la planificación y la gestión del riesgo debe estar incluida en la gestión de obras. Asignación de riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución del contrato, así como las acciones y planes de intervención para reducir o mitigar el riesgo, conforme a los formatos que apruebe el OCE. Y estos formatos obviamente también van a ser de próxima publicación, si es que ya no lo están. El análisis de riesgos implica clasificarlos por niveles, en función a su probabilidad de ocurrencia y a su impacto en la ejecución de la obra. ¿Vieron lo importante que es? Al definir el requerimiento no debe incluirse exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables e innecesarias referidas a la calificación de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratación hacia uno de ellos, ¿no? Los demás articulados quedan igual, los párrafos quedan igual. Hay algunas supresiones que hemos quitado. El requerimiento puede ser modificado con ocasión de las indagaciones de mercado, para lo cual se debe contar con la aprobación del área usuaria, ¿no? Y otra vez aquí se está asumiendo la misma excepción. ¿Y aquí por qué? Se está retirando porque está apareciendo el 8.10 que dice: el requerimiento puede ser modificado para mejorar, actualizar o perfeccionar las especificaciones técnicas, los TDRs y el ETO, así como los requisitos de calificación. ¿Hasta qué momento? Hasta antes de la aprobación del expediente de contratación, previa justificación que debe formar parte de dicho expediente bajo responsabilidad. Las modificaciones deben contar con la aprobación del área usuaria, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, lo que estamos haciendo es mejorar la gestión con la modificación a la norma. Estamos volviéndola más ágil, más rápida, estamos tratando de encontrar que efectivamente cumpla el objetivo para el cual uno plantea comprar o adquirir bienes, servicios u obras. Vamos a pasar ahora a lo que corresponde al estudio de mercado, ¿no? El estudio de mercado. El órgano encargado de las contrataciones realiza un estudio de mercado para determinar el valor referencial sobre la base del requerimiento. Bueno, esto se ha mantenido, ¿no? El requerimiento es el que da paso a que el órgano encargado de las contrataciones cotice, tomando en cuenta las especificaciones técnicas o TDR, así como los requisitos de calificación que define el área usuaria. El estudio de mercado debe contener como mínimo la siguiente información. ¿Qué cosa? La existencia de pluralidad de marcas y postores, y B, la existencia o no de la posibilidad de distribuir la buena pro, ¿no?
O sea, son dos elementos básicos que se van a comprobar con el estudio de mercado. ¿Cuál es el primero? Que exista pluralidad de marcas o postores. Ojo, esto es excluyente. O postores. Y lo segundo, si existe o no la posibilidad de distribuir la buena pro. Que en realidad es algo que se ha venido manejando desde el 10-17, porque era el objetivo o la intención de este estudio de mercado. 11.2. El estudio de mercado debe indicar criterio y metodología utilizado a partir de las fuentes previamente identificadas, no dice cuántas, para lo cual se recurre a qué cosa: cotizaciones, presupuestos, portales, páginas web, catálogos, precios históricos, estructuras de costo, entre otros, según corresponda al objeto de la contratación. Las cotizaciones deben provenir de proveedores cuyas actividades estén directamente relacionadas con el objeto de la contratación. Insisto, aquí no dice cuántas fuentes deben ser. En la elaboración del estudio de mercado se encuentra proscrita toda práctica que oriente la contratación hacia un proveedor o que incida de manera negativa o distorsione la competencia en el proceso de contratación o la aplicación del procedimiento de selección que le corresponda, ¿no? Como ya sabemos, lo que corresponde al valor estimado ha desaparecido, ahora estamos hablando del valor referencial. Este articulado es bastante voluminoso, o sea, revísenlo por favor, porque se está poniendo detalle para cada objeto contractual y cada tipo o situación que se pueda presentar. Luego, el tema de los seguros patrimoniales que se había eliminado en la ley, aquí está encontrando cierto asidero. Revísenlo también. Este documento se ha publicado recientemente, este comparativo, por eso les digo que es información fresca, reciente, que ustedes están teniendo a mano, ¿no? ¿Qué más? Vamos a pasar ahora a los sistemas de contratación. Miren. Tratándose de consultoría de obras, el postor formula su oferta considerando los trabajos necesarios para el cumplimiento de la prestación requerida, según los términos de referencia y el valor referencial, en ese orden de prelación. Primero, según los términos de referencia y luego el valor referencial, ¿no? Muy bien. Lo demás que se ha mantenido, ha habido incorporaciones, se ha precisado algunas cosas. En cuanto a las fórmulas de reajuste, del mismo modo, se ha puesto una condición respecto a la modalidad mixta de la que hemos venido hablando, esa que tiene parte de obra y parte de servicio, ¿no? La prohibición de fraccionamiento también se ha reestructurado un poco el párrafo. En cuanto a los requisitos para convocar también, aquí el contenido mínimo también se ha modificado, se han incorporado ciertas condiciones, como son por ejemplo la posibilidad de poner el número máximo de consorciados en el caso que corresponda, el estudio de mercado, la actualización, el resumen ejecutivo, etcétera, etcétera. Ya saben, les reitero, Decreto Supremo 350-2015F, el reglamento anterior. Decreto Supremo 056-2017, la modificación. Lo que aparece con rojo es lo que se ha incorporado. Lo que aparece con subrayado es porque se ha excluido, se ha retirado. ¿Ya? Vamos a pasar ahora a lo que es comité, porque ahí sí quiero hacer otras alertas, otras aclaraciones. Listo. Ya sabemos que el quórum, el acuerdo y las cantidades como que se ha mantenido, no ha habido mucha modificación, pero se ha incorporado este numeral, el 25.5, que dice: los integrantes del comité de selección se encuentran obligados a actuar con honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, debiendo informar con oportunidad sobre la existencia de cualquier conflicto de intereses y de comunicar a la autoridad competente sobre cualquier acto de corrupción de la función pública del que tuvieran conocimiento durante el desempeño de su encargo bajo responsabilidad, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el principio de integridad para mí, a título personal, ha venido a cambiar toda la noción de la compra estatal, porque le ha dado un cariz, un sentido más de supervisión, más de trabajo probo, diligente a todas las actuaciones en la compra estatal. Vamos a pasar a este archivo. Bueno, nosotros lo habíamos trabajado de manera anticipada. Este documento es el documento oficial, el documento que realiza el OCE. Pero ustedes saben que nosotros como especialistas, como operadores, también hemos tenido que adelantar. Lo que el OCE ha hecho, en realidad nosotros ya lo habíamos realizado con antelación. Y aquí está pues un poco lo que habíamos venido trabajando, ¿no? O sea,
no es que nos hayamos copiado, sino que ya habíamos venido trabajando con antelación. Vamos a ver. Vamos a entrar a la etapa de ejecución contractual porque el tiempo es el enemigo más mortífero que tenemos en nuestras charlas y no quisiera que se queden con muchas cosas fuera del tintero. Muy bien. Vamos a ver. Listo. Obligación de contratar. Aquí es lo mismo, ¿eh? Esto es el 350, este es el nuevo reglamento. Obligación de contratar. Estamos viendo que el articulado ahora está ordenado y se está incorporando esta condición. Dice, en caso que él o los postores ganadores de la buena pro se nieguen a suscribir contrato, son pasibles de sanción, salvo imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la buena pro que no le sea atribuible y es declarada por el tribunal, ¿no? Perfeccionamiento del contrato. Nuevamente se ha organizado el articulado, se han retirado algunas partes que ya no correspondían y se han incorporado algunas condiciones, ¿no? Tratándose de catálogos electrónicos de acuerdo marco y comparación de precios, el contrato siempre se perfecciona mediante la recepción de la orden de compra o de servicios. En el caso de catálogos electrónicos, se debe tener en cuenta las consideraciones establecidas en el acuerdo marco respectivo. Es nulo el contrato en cuyo procedimiento de selección se ha incurrido en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias o ilícitas en concordancia con lo previsto en el artículo 40.5, numeral 40.5 del artículo 40 de la ley, ¿no? Y en cuanto al contenido del contrato también se ha cambiado. Miren, antes decía, el contrato está conformado por el documento que lo contiene, los documentos del procedimiento de selección que establezcan reglas definitivas y la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes. Ahora le han incorporado. El contrato debe incluir, bajo responsabilidad, lo siguiente. Cláusulas referidas a ¿qué? Garantías, anticorrupción, solución de controversias y resolución por incumplimiento. Tratándose de los contratos de obras, deben incluirse además las cláusulas que identifiquen los riesgos que pueden ocurrir durante la ejecución de la obra y la determinación de la parte del contrato que debe asumirlos durante la ejecución contractual. Cláusulas anticorrupción. Conforme a lo establecido en los artículos 32 y 40 de la ley, todos los contratos deben incorporar cláusulas anticorrupción bajo sanción de nulidad, ¿no? Y dichas cláusulas deben contener ¿qué cosa? La declaración y garantía del contratista, la obligación del contratista, el compromiso y las condiciones de incumplimiento, ¿no? Requisitos para perfeccionar el contrato. Bien, señores, ya sabemos que la constancia de no estar inhabilitado ha sido eliminada. Plazo de ejecución contractual. Está aquí establecido. La modalidad mixta. ¿Cuáles son las condiciones? Nulidad del contrato. Igual. ¿Cómo se acredita? Subcontratación, qué tipo de prohibiciones hay, etcétera, etcétera. ¿Qué más tenemos por acá? Recepción y conformidad. Modificaciones convencionales al contrato, lo que veíamos en el artículo 34A, también. Recepción y conformidad, en qué momento se va a dar, los contratos con modalidad mixta, la complejidad nuevamente, la constancia de prestación, miren. Las constancias de prestación de ejecución y consultoría de obra deben contener adicionalmente los datos señalados en los formatos correspondientes que emite el OCE. ¿Qué quiere decir esto? Que el OCE ahora, la misión que tanto tiempo se le ha pedido que haga, la va a cumplir. Sabemos que las constancias de prestación dicen un montón de cosas y a veces no dicen nada. Pero para los casos de obras que son los más impactantes, los que tienen más recursos, bueno, ahora se está tipificando, se está pidiendo que haya un formato establecido, que lo va a emitir ¿quién? El OCE, y va a indicar qué conceptos, qué información debe contener. El pago, ¿no? Igual, constancia de prestación, pago. Se ha ordenado el artículo y se han incorporado dos párrafos. De conformidad con lo establecido en el numeral 39, bla, bla, bla. Excepcionalmente, el pago puede realizarse en su integridad por adelantado, porque ya sabemos que hay algunas prestaciones que requieren, antes de ser ejecutadas, que se pague. Por ejemplo, los pasajes. Por ejemplo,
algunos servicios de capacitación, algunas excepciones, algunos servicios especializados, tasaciones y demás. Los seguros, por lo general, es un servicio que primero se paga la prima y luego se ejecuta. Entonces, hay tipos de prestaciones que ahora ya están facultadas a primero realizar el pago y luego ejecutar la prestación, ¿no? Y el pago reconocido al proveedor o contratista como resultado de un proceso arbitral se realiza en la oportunidad que establezca el respectivo laudo. Miren, ahora ya se le está dando vinculancia, importancia a las decisiones en cuanto a una controversia, ¿no? Requisitos adicionales para la suscripción de un contrato de obra, igual. Ahora debemos incorporar la ruta crítica y la lista de hitos claves. Y en cuanto a obras, las modificaciones son variadas. La suspensión del plazo de ejecución, el residente de obra, miren, ahora se pone de manera expresa que el residente de obra no puede prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo lo previsto en el siguiente numeral, que nos habla específicamente de obras por paquete. Igual para el caso del inspector y supervisor de obras, cuáles son sus funciones, ¿no? El cuaderno de obra, miren, del mismo modo, y también se han modificado la parte de solución de controversias y demás. Bueno, señores, para mí ha sido un gusto estar el día de hoy con ustedes. Sé que es bastante información la que hemos podido compartir. Por favor, esta también es una invitación para que nos sigan acompañando en nuestros eventos, en nuestras actividades. Nosotros realizamos cursos, talleres presenciales, virtuales, diplomados, capacitaciones in-house y una gama de opciones de capacitación que son para todos los tipos de público, virtuales, presenciales, a distancia, semipresenciales, de pocas horas, diplomados de 120 horas. Hemos tenido condición de aliado estratégico del OCE. Recuerden que ahora hay una modificación que ya no exige un número de horas, pero otorgamos diplomaturas con auspicio universitario y con distintas cantidad de horas para que ustedes puedan participar de manera fluida y constante. Nos caracterizamos por tener materiales bastante dinámicos, actualizados, y espero que esta información la puedan trasladar, porque de nada vale que se quede con ustedes, también deben aprovecharla y transmitirla con sus demás colegas, con sus compañeros. Esta ha sido una bonita oportunidad para mí, espero volverlos pronto a ver. Y por favor, cualquier contacto o detalle para el tema de la información, las diapositivas, información adicional, con el contacto administrativo y comercial que se ha puesto en el aula virtual. Muchísimas gracias a todos, Johan, Juder, Artemio, Tesi, Milagros, a Gabriel, a todos los participantes, muchísimas gracias. Hasta una nueva oportunidad y espero los mejores éxitos profesionales y laborales. Buenas noches.